Bueno, aquí estamos de regreso en Hola Cúcuta. Les habíamos anunciado que estaríamos con el doctor Sergio Montañez, administrador de empresas, experto en estrategia. Él se ha vuelto un internacionalista, conferencista internacional, experto en coaching. Y estábamos hablando con nuestra anterior invitada sobre estrategias también, pero también hablamos de los muertos, sobre todo porque estamos muy cerca del Día de las Ánimas y estamos muy cerca del Día de las Brujitas. Entonces, y resulta que el Papa ayer dijo que la gente no debía tener a sus muertos en casa, que las cenizas no las debía tener en casa, que las cenizas tampoco las debían esparcir por el mundo, pero Sergio alguna vez me dijo, yo quiero que mis cenizas las boten al río Pamplonita, pero el río Pamplonita está seco. ¿Cómo hacemos, doctor Sergio? Bienvenido a nuestro programa. Mary, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a su casa. Amables televidentes, pues gracias por recibirme por ahí en sus hogares. De todo corazón, les quiero mucho y aquí estoy con ustedes. Pues Mary, hablábamos fuera de micrófono un poquito sobre el tema de la muerte. Es un tabú. Primero que todo es un tema tabú. Les escuchaba muy acuciosamente lo que ustedes pensaban sobre ese tema y yo pues por supuesto tengo las mías. La pregunta que usted me hace, ¿dónde estarían mis cenizas? Bueno, me gustó muchísimo lo que comentaba hace un momento Adriana, es una de las cosas que yo pienso, nos tiene que servir por lo menos de semilla para dar vida, dar un árbol. Por romanticismo con el tema que he venido trabajando sobre el río Pamplonita, por supuesto. Si Dios me da licencia y logramos ver este río con más caudal, por supuesto que se expanda no tanto las cenizas de Sergio, sino digamos la apropiación que debemos tener por una importante afluente como el río Pamplonita, que nos da el 70% del agua a la población del norte de Santander, que eso se nos olvida todo el tiempo. Hay que hacerle coaching al río Pamplonita. Hay que hacerle coaching al río, a sus integrantes, a la gente que vive por acá, a ver qué nos está deteniendo realmente para sacarlo adelante. ¿Qué pienso sobre el tema de la muerte? Hablábamos fuera de micrófonos de una señora que le hice seguimiento hace un tiempo, es una doctorada que ha tomado aproximadamente, si la memoria no me falla, como unos 60,000 pacientes y les ha hecho un seguimiento. Han estado en muerte y han regresado. Alguien me dirá, ese señor está loco. Bueno, yo cuento los estudios, yo soy muy creyente, muy respetuoso de las posiciones, las percepciones de la gente, pero si hay algo que nos han enseñado toda la vida es que hay algo más allá. Y como no todos vamos y volvemos, los que han ido nos han contado que es la mejor zona de paz que hemos tenido y que los que van allá no quieren regresar. No quieren regresar. Entonces el sitio es allá. Esta es una zona de transición. ¿Que estamos preparados nosotros para entenderlo de esa manera? No, porque a nosotros nos han enseñado a vivir, pero nunca nos han preparado para la muerte. Ese siempre será, digamos, sobre eso siempre tendremos una percepción totalmente dibujada, porque sabemos cómo vivir, pero sabemos que allá no, eso es algo que está desconocido. Bueno, ese es el tema. Sobre este tema de la muerte yo creo que vamos a hablar durante varios días, porque la polémica con el Papa está sobre la mesa, ¿no? Hay gente que se ha rebelado, hay gente que ha dicho que el Papa no debe hacer una cosa de esas, hay gente que está de acuerdo con él. Yo personalmente estoy de acuerdo en que uno a los muertos no los debe dejar en la casa porque no los deja descansar. Y decía en el programa que en vez de convertirlos en seres felices, los vamos a convertir en seres infelices, porque los vamos a convertir en fantasmas. ¿Y para qué queremos un fantasma? Y los fantasmas hay que soltarlos, hay que dejarlos ir, porque si no, no van a descansar en paz. Esa es una serie de apegos que tenemos nosotros, Mary. Debemos tenerlo acá, no. Hay que soltarlos, hay que dejarlos ir y hay que evolucionar. Entiendo que en Venezuela tienen como un fetiche al expresidente Chávez
y lo tienen allá como si fuera, y yo creo que a ese pobre señor, por eso es que Venezuela está tan revolucionado, ¿no? No lo han dejado ir. Lo tienen convertido ya en un fantasma. Nosotros estamos llenos de muchas creencias, vemos acá, observamos allá, y obviamente todo eso hace parte de entra a ser parte de nuestro diario vivir, de nuestros procesos transformacionales, y todo el día que nos empiezan a dar con el discurso, la gente a veces no cree, no se da cuenta de realmente qué están haciendo algunos líderes, tanto le dan ese tema que empiezan a permear la mente humana, con una cosa positiva o negativa. Sí, claro, pero entrando ya en materia al tema que nos compete, sobre la inteligencia emocional, yo hablaba de los mitos, usted me decía que no eran mitos. ¿Qué son entonces? Digamos que los mitos son como una serie de creencias que tenemos nosotros. Que cuando el cielo está tornado es que va a llover, corrijo. Que si el perro se rasca es porque va a llover. Pero el perro se rasca todos los días. No, pero hay personas que, digamos, lo analizan de una manera. Bueno, aunque decir se rasca en términos muy colombianos, se rasca se emborracha y el perro no se emborracha. No, se embriaga. Bueno, usted no entiende lo que le quiero decir. Dios mío, los mampaneos favorezca tener un pobrecito animal en esas condiciones. Sí, Mary, realmente nosotros estamos llenos de tantas cosas. Hay algo por lo menos que son los hechos, antes de entrar en materia que me gustaría como hablar. Cuando nosotros hablamos de los hechos, hablamos un poquito de la parte sensorial. ¿Qué estoy viendo en este momento? Una cámara. ¿Qué están viendo los televidentes? 2 personas acá. ¿Qué están escuchando? Un diálogo que tenemos nosotros acá sobre unos temas que nos interesan, ¿cierto? ¿Qué me huele? ¿Cierto? ¿Qué palpo? Esos son unos hechos. Eso es lo que tiene que ver realmente con la parte sensitiva, sensorial del ser humano, ¿cierto? Otra cosa es realmente todo lo que nosotros, el cúmulo de situaciones que nos vamos interiorizando a través del tiempo. El ser humano, el niño, cuando nace, es un papel en blanco. Algunos tratadistas hablan de la genética, que hay una genética que se transmite de generación en generación. Cuando vamos nosotros a mirar... Sí, la genética, uno hereda hasta el color de los ojos, hereda las enfermedades, las canas. Ustedes los montañeses son canosos. Las ganas. Y las ganas. Porque también son coquetos, ¿no? Bueno, eso son las canas, eso es de la parte genética, Sí. Sí, entonces digamos, uno nace viene al mundo con un papel en blanco, más sin embargo, ¿qué genética viene? Digamos, tú decías, las canas, el color, la estatura, e inclusive hay algunos expertos que ya hablan de que ciertos comportamientos vienen de la parte familiar, y si tú hablas con personas por lo menos que trabajan el tema de las constelaciones familiares, te vas a encontrar de que, hey, eso viene de tal familia, eso viene de acá, todo en la vida tiene una razón de ser. El que piense que nosotros estamos acá porque sí, no, todos tenemos una razón de ser. Entonces, no estamos aquí porque sí, a ver. No, aclaremos eso. Nosotros venimos al mundo a cumplir una función. Sí. Lo que pasa es que hay personas que a muy temprana edad... Cuando yo era niña, como primero primaria, me enseñaron que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Esa es una realidad. Creo que eso nos lo enseñaron a todos. Así es, sí, así es. Entonces, digamos que hay unas cosas que son de la parte sensorial, como yo le comentaba ahora, todo lo que tiene que ver con lo que uno ve. Ahora, vamos a revisar realmente cómo se adquiere una creencia, ¿cierto? Partimos de la hoja en blanco y empieza a escribir el papá y la mamá con lo que tiene cerca. ¿Qué le va a imprimir al niño? La personalidad.
esa es la personalidad que tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, las creencias hacen juego de que son realidades, ¿cierto? Y son las que uno va interiorizando. Al comienzo puede ser que te impriman algo que diga, es que la fobia a los gatos, o que una gaseosa no debe estar ahí, o que o tantas cosas que a veces se nos mete... Pues la fobia a los aviones. La fobia a los aviones. Aunque a las alturas. Aunque la fobia son otro tipo de situaciones que se van desarrollando en la parte prenatal y en la parte postnatal. Pero bueno, pero me refiero, Mary, cosas que se nos van imprimiendo como que la leche es buena, que la leche es mala, que el azúcar es bueno, que el azúcar es mala. Son cosas realmente que a la gente se le va metiendo en la cabeza y se le va haciendo una serie de creencias, de situaciones. Vuelvo y te digo, está lloviendo, huele humedad, va a llover. ¿Por qué? Porque en otra situación pasó algo parecido, algo similar. Entonces, digamos, los mapas mentales... Sí, mire, a propósito de eso, del olfato, la mente es olfativa, ¿no? Claro. Porque uno ve de pronto un plato que están asando y ve una imagen, pero la ve en televisión y a uno le da el olor a carne asada. Mary, cierra los ojos y que te pase por acá, por la nariz, la carne, o te pase el arroz. Inmediatamente en el cerebro se forma el arroz, se forma la carne, claro, se forman los diferentes... Claro, vienen los aromas. Y de eso arrancamos desde el punto de la niñez, porque el niño empieza a asociar todas esas cosas. Eso huele a arroz, huele a carne, huele a pollo, huele a tetero, eso no me gusta, eso me gusta. Bueno, el cerebro funciona de muchas formas particulares y el cerebro es una máquina, por decirlo, una máquina que vuela a años luz, que está por desarrollar. Pero volviendo al tema, Mary, hablamos de la hoja en blanco, hablamos de los mapas mentales que tiene el papá y la mamá, o solamente la mamá, o solamente el papá, o los papás, como los queramos llamar. Eso por un lado, que llegó el hermano, le imprime algo más, llegó el tío, llegó el primo, llegó el amigo, el contexto familiar, el contexto social que ellos pueden tener. El niño salió al colegio, el contexto de la parte académica. Si van a un club, el contexto del club. Entonces fíjense que son unos comportamientos que vamos adquiriendo a través del tiempo. Ahora, tú me preguntarás, tengo 65 años, ¿son los mismos? No, por supuesto, esto es totalmente dinámico. Hay unas creencias que hay una evolución. Hay una total evolución. Total. Hay una total evolución que podemos, obviamente, analizar. O sea, revisen cada uno de los amables televidentes qué tenía, por lo menos, cuáles eran las creencias cuando tenían 5 años. Dios mío, a lo mejor no estamos llenos de temores, de miedo, de no sé qué cosas. Hoy en día hemos liberado otros tantos y hoy día cargamos con otros. De repente hay personas que les preocupa, en esa época no nos preocupaba por lo menos los asuntos laborales, hoy en día nos preocupan los asuntos laborales, qué va a pasar con la empresa, qué va a suceder a la vuelta de 10, 15 años, dónde estaremos, ¿sí? Entonces hay situaciones obviamente que vamos cambiando y obviamente con el correr de los años. Sí, todo es un cambio, ¿no? Todo es un cambio en la vida y todo va cambiando de acuerdo a las emociones también. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Sí, claro. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Claro, Mary, porque imagínate una persona que nace en Suiza, confort, tranquilidad, relax, puede andar escuchando, no sé, la música clásica, diferente a aquella persona que vivió el conflicto de Bosnia-Herzegovina, aquella persona que está en la zona devastada de la parte de Serbia, aquella persona que se crió por lo menos en Colombia, que le tocó vivir todos esos problemas del conflicto armado. Obviamente, todas esas emociones tienen que ver muchísimo con la gente y obviamente va pasando el tiempo y es el cúmulo son las arrugas que tiene la piel con el pasar de los años. Pero que las arrugas en la vida también hay que ganárselas. O sea,
todo en la vida se gana, ¿no? Hasta las arrugas, hasta las canas, ¿no? Bueno, estigmaticé el tema de las arrugas, y no es tanto que sean malas, sino, digamos, son como enseñanzas de vida. A eso me refiero yo, que son enseñanzas de vida y que es, por ejemplo, la gente que se hace unos estiramientos faciales no deja las marcas de la vida, entonces la gente no se va a dar cuenta de lo que esa persona realmente ha vivido y lo que es esa persona en su esencia. Sí, digamos, Mary, con alguna persona conversaba una vez sobre el tema de la mano, ¿cierto? Si usted le coge la mano a un niño, me explicaba él, la mano es totalmente limpia, lisa. Entonces, ¿qué pasa con los años? Igual que en la cara. La mía tiene tantas historias. Bueno, si hablara la mano, si hablara. Y seguramente algunas buenas y otras menos buenas. Sí, hay unas muy buenas. Igual en el tema de las arrugas son vida también. Sí, claro. Es que nosotros no podemos negarnos a la realidad de la vida. La vida es esta y va pasando. Ya no tenemos 2 años, 3 años, ya estamos más adelante y obviamente va llegando el proceso de transformación. De repente lo que podemos abordar a esta altura de la vida es la sensatez. Sensatez que cuando tenemos 15 años de sensatez no tenemos absolutamente nada. Somos unos locos, unas cabras por naturaleza y no nos importa nada sino el brinque de aquí a allá y no nos importa ni siquiera las consecuencias, ¿cierto? Y esa sensatez e insensatez, por supuesto, tú acabas de decir, las emociones que nos está imprimiendo el contexto nos dice sensatez. Si somos hijos de tigre sale pintado, hijo de fara pelado. Sí. Dice el dicho. Si nosotros obedecemos a una familia tranquila, en paz, un embarazo tranquilo, un proceso de los primeros 5, 6 años de tranquilidad, por supuesto, un niño avanza con muchísima tranquilidad, no va a tener ningún tipo de problemas psicológicos, ¿cierto? Y va en la vida tranquilo, pero si somos hijos, somos el reflejo de unos padres, obviamente de violencia intrafamiliar en la época pre y posparto, y obviamente el conflicto en todos los entornos. Por favor, ¿qué vamos a hacer? Somos el reflejo, obviamente, de nuestro contexto, ese es nuestro mapa mental, ¿cierto? ¿En qué creemos nosotros en ese momento? Obviamente, ¿en qué vamos a creer? Dios mío, que la vida no es rosa, sino que la vida es de conflicto, ¿cierto? Y somos personas de conflicto. Por el contrario, tenemos un ambiente armónico. Creemos en la armonía, en la paz, en la tranquilidad. De ahí la importancia de proporcionarnos todo el tiempo nosotros sana paz. Sí, alguien nos hablaba que a los bebés desde que están en el vientre hay que hablarles en positivo, porque si hay conflicto en la pareja, el bebé va a sentir ese conflicto y entonces van a ser no en una zona de confort, sino en una zona de conflicto. Claro. Y eso es lo que se le va a ver reflejado en el comportamiento futuro. Y eso yo creo que va también dentro de la inteligencia emocional, ¿no? Claro, Mary, porque es que imagínate que las negaciones, todo el tiempo nosotros nos estamos flagelando, nos golpeamos. Es que yo no soy bueno para esto, es que no soy bueno para esto, no soy bueno para aquello, es que a mí yo no sé por qué vine al mundo. No, las negaciones hay que cambiar. El proceso de cambio, o sea, ese no, cambiémoslo por un sí, así de grande. Pero el no tenemos que minimizarlo y empezar a cambiar por el sí. El no, digamos, eso todavía seguirá en la mente del ser humano por X cantidad de tiempo, mientras el sí se va agrandando y sí se puede. Sí, mire, doctor Montañez, el tiempo, yo no sé qué se fue hablando. ¿Se fue? Se nos fue media hora y no nos dimos cuenta qué hora es. Nos están diciendo que ya debemos ir a comerciales, pero un mensaje final para los televidentes, y esta conversación la tenemos que continuar en otra oportunidad porque nos quedó muy corta. Sí. Mire, hoy quería comentarles a ustedes sobre el tema de las creencias que nos limitan. Amables televidentes, quiero darles una tarea para nuestro próximo programa. Cojamos unas creencias que creen que nos limitan. Como hay televidentes desde todo contexto en este momento, ¿qué nos limita desde el punto de vista social?
es que yo no puedo ir a esa reunión porque no me siento preparado, perdón, académico, no me siento preparado, que no puedo ir a presentar esa entrevista porque soy malo. ¿Cómo hacemos para cambiarlas? Lo primero que tenemos que hacer, identifica 9 creencias que te limitan y cámbialas a positivo. De negativo, pasa a positivo y establece, y en un próximo programa revisaremos cómo establecer esa hoja de ruta, esos compromisos para que empecemos a cambiarlas. Si a ustedes les interesaría que revisáramos esos temas, inclusive un tema que pudiéramos tratar más adelante, sobre los miedos, sobre las finanzas del 2016, sobre el tema de la mujer, sobre cómo romper paradigmas, escríbenos. Hay una página que se llama emprendando.org y nos pueden escribir al correo info@emprendando.org y por supuesto aquí les atenderemos. Bueno, doctor Montañez, lástima el tiempo. Gracias, pero el tiempo voló. Es que nos pusimos a hablar mucho sobre los muertos, sí. ¿No? Pero ese también fue un tema muy interesante, sí, Mary, que le llega a la gente, Mary, y que está dentro de la vida cotidiana. Si usted me invita en una próxima, Mary, con mucho gusto nos centramos en detalle a hablar de este asunto. Es correcto. Muchísimas gracias, porque vamos con nuestra siguiente sección, con nuestra animalista Lina Reyes, con su nueva historia. Ok, muchísimas gracias. Vamos a comerciales. Hola, Cúcuta.